Ahí mejor. Muy buenos días con todos. Es un placer poder dirigirme a ustedes. Un saludo cordial de parte de la Cooperación Técnica Alemana afincada en Ecuador. Quizá como antecedente, nada más la historia de la Cooperación Técnica Alemana en Ecuador es de hace algunas décadas, es muy antigua. Y siempre ha tenido un énfasis particular en el área de conservación medioambiental, básicamente. En este año, esa tendencia cambió. A partir de este año, de los dos programas que mantiene la cooperación en Ecuador, el programa vinculado con ciudades, que es el que les voy a compartir ahora, tuvo un incremento significativo de recursos, de volumen de trabajo, y se ubica ahora como el programa más importante de los dos tradicionales que ha tenido siempre la cooperación, y es quizá el más importante en el caso de Ecuador. Y eso dice mucho del énfasis y la importancia que tiene este tema para la cooperación. Quizá algunos datos para ubicarnos en lo que es el programa de ciudades intermedias sostenibles. Como toda la cooperación alemana, nace de un acuerdo intergubernamental de cooperación, por lo tanto es una cooperación oficial. El área prioritaria en este caso estaba vinculada a los procesos de cambio de matriz productiva o de cambio de la lógica y los patrones de funcionamiento del territorio, como lo interpretábamos nosotros. Y a partir de la reunión de Hábitat 3 en Quito, que es donde se cocinó un poco el concepto del programa, se decidió apostar de una manera significativa a lo que es el desarrollo urbano sostenible como nuevo eje de esta transformación en los patrones territoriales. Algunos temas interesantes. Regularmente la asistencia técnica ha sido muy cerrada en torno a su capacidad organizativa. En este tipo de programas, y sobre todo en este programa, se optó por un modelo mucho más abierto, en el que hay 5 organizaciones que configuran una especie de comité estratégico del programa en conjunto, que incluye a 2 ministerios, el de Desarrollo Urbano y Vivienda y el de Ambiente. Incluye a un actor académico importante, que es el Centro de Estudios Territoriales de Flaxo, un actor importante también en la sociedad civil como Fundación Avina, y la Asociación de Municipalidades del Ecuador. La idea era abrir un poco el panorama y la estructura de operación del programa en conjunto y darle mucha más cabida en la decisión estratégica a los actores que hacen parte de la realidad urbana. Se busca también sistemáticamente crear oportunidades y formas de vinculación con otros actores territoriales, tanto públicos como privados. La particularidad de nuestra asistencia es que es asistencia técnica, y eso es un gran tema que nos ha costado, siempre nos cuesta y nos seguirá costando mucho diferenciar. Regularmente la cooperación se asocia directamente con disponibilidad de fondos, y pocas veces se hace la diferenciación entre lo que es asistencia técnica de lo que es asistencia financiera. En el caso del programa de ciudades intermedias es básicamente cooperación y asistencia técnica, que representa la capacidad de acompañar procesos de cambio y no solo de financiar proyectos e iniciativas específicas. Este es un tema importante. La modificación que les había contado es que a partir de este año se amplía un año más el mandato que tenemos por delante, y por lo tanto el programa dura ya hasta el 2021 de hecho, y por otro lado se aumenta significativamente el volumen de recursos comprometidos, que ahora suman 11 millones de euros. Hay un par más de cambios que les voy a contar enseguida. La lógica del programa, y a partir de aquí voy a resumirlo para pasar un poco más a la descripción de las cosas que estamos haciendo, que estamos arrancando o que podemos llegar a hacer, ojalá que en colaboración con algunos de ustedes. El objetivo básico del programa es crear las condiciones para la implementación y el desarrollo de las agendas internacionales de desarrollo, particularmente la nueva agenda urbana y las agendas internacionales 2030 y el protocolo de París. ¿Por qué? Porque el compromiso, la marca genética de la cooperación alemana es sobre todo afincarse en las temáticas de cambio climático y medio ambiente. Para lograr estas condiciones se crean 4 ejes de trabajo. El primero es trabajar con la visión nacional en un proceso de construcción de la agenda urbana nacional. Y se ha avanzado mucho en este campo, ya existe un borrador inicial de la agenda,
les podré contar enseguida, y nos hemos topado con las dificultades de la inestabilidad o los cambios institucionales, los cambios de prioridades políticas, pese a que ya hay una base interesante, incluso con primeros indicios de un plan de acción para la implementación de la agenda y su socialización y validación local. Un segundo eje es al otro lado, de lo nacional pasar a lo local, específicamente a las ciudades. Como no podíamos trabajar todas las ciudades intermedias en el país, se decidió adoptar una estrategia particular y seleccionar 4 ciudades con 4 temáticas distintas, pero que en conjunto contribuyen al discurso de la nueva agenda urbana. Esas 4 ciudades, les voy a mostrar enseguida también, están distribuidas, hemos tratado de distribuirlas a lo largo del país y de las diferentes características y tipologías que hemos establecido para ello. Y la idea es, en ese espacio de trabajo urbano, desarrollar iniciativas innovadoras que traten de apuntalar, promover o fortalecer las políticas locales que apunten hacia esa lógica de desarrollo urbano sostenible. Un tercer eje está vinculado con la conexión del actor académico, del sector académico como un actor que provee no solo conocimiento, sino que además tiene la capacidad de ser un actor urbano fundamental dentro de las dinámicas de las ciudades. Y el cuarto eje es uno que transversaliza 2 elementos fundamentales de agregación de valor. Uno, la participación ciudadana, con una lógica de corresponsabilidad, no es crear espacios de participación per se, sino buscar momentos, espacios donde la ciudadanía comparta las responsabilidades del camino hacia el desarrollo urbano sostenible. Y el otro eje de agregación es la incorporación de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, como elementos fundamentales para apuntalar esos procesos participativos. Acá, paso rápido esto, están algunas de las líneas de acción que se están desarrollando ya actualmente en cada uno de estos procesos. Vale decir que somos un programa muy joven. Nos hemos instalado como equipo y arrancado la operación a partir de octubre, noviembre del año pasado. Estamos a punto de cumplir un año y nos ha tocado todo el proceso inicial de instalación, creación de condiciones e inicios de procesos que nos ayudan a generar confianza con los actores locales. Por eso van a ver ustedes los avances que tenemos, todavía están muchos en proceso, pero creo que ya podemos compartir con ustedes algunas de las lecciones que nos empiezan a quedar en el camino. Líneas estratégicas, como les decía, en el eje nacional, la constitución de la agenda urbana un tema muy importante que ha sido enganchar esta línea de la agenda urbana con posibilidades de financiamiento básicamente climático. Ustedes saben lo que significa eso en términos de plazos, en términos de procesos, así que este es un tema de mediano plazo en el que tratamos de generar aportes significativos. El eje 2, que es el que llamamos de laboratorios urbanos, se basa en las 4 ciudades y en la creación de un espacio específico de creación y de fortalecimiento de políticas públicas con una participación activa y corresponsable de la ciudadanía. El énfasis acá es generar estos espacios de diálogo, las oportunidades de diálogo y además asegurarnos de que haya una compartición de las experiencias de lecciones aprendidas. En el eje 3, la prioridad o las prioridades son generar una agenda de investigación aplicada que conecte con las necesidades de los varios actores en los diferentes niveles implicados en la política urbana y en la lógica de desarrollo urbano sostenible. Y por último, la participación ciudadana tiene como eje fundamental crear momentos y mecanismos en los que la participación ciudadana se exprese en compromisos concretos. A eso le llamamos agendas ciudadanas, y esto conlleva mecanismos de observación, monitoreo y además la transversalización de las TICs como agregación de valor fundamental. Estos son los 4 laboratorios urbanos que existen actualmente. Están en la ciudad de Lago Agrio, fronteriza, frontera norte del país. El tema clave es vínculos urbanos rurales y seguridad alimentaria. Es una población que apenas en un 40, menos incluso 30-40% de su abastecimiento de alimentos lo hace de manera local. Depende en casi un 60-70% de alimentos que vienen de fuera de la ciudad, y por lo tanto su perfil de seguridad alimentaria es muy particular. Además es una zona que ha sido tradicionalmente vinculada a la actividad petrolera y está en pleno proceso de transformación productiva, lo cual significa que es un entorno muy particular donde la convivencia entre una ciudad que crece rápidamente y un entorno natural ya conectado con la actividad petrolera le hace único. Puerto Viejo
es la capital de la provincia de Manabí, en la zona costera del país, afectada recién por un terremoto de magnitud significativa, que ha desarrollado grandes procesos de reconstrucción y ahora toma muy en serio el tema de gestión de riesgos, que es precisamente el tema que maneja. Cuenca, creo que todos conocemos Cuenca, de fama o directamente, pero Cuenca es una de las ciudades más pujantes del Ecuador, y uno de sus problemas fundamentales es precisamente movilidad. En ese tema enfocamos este espacio de trabajo que hemos decidido crear en el programa. Por último, Loja, que es la ciudad del extremo sur del país, cerca de la frontera con Perú también, tiene una enorme actividad cultural, artística, tiene una gran influencia regional, y eso calificó para que trabajemos en ella mejor integral de barrios, seguridad y espacio público. ¿Por qué? Espero explicarles enseguida, y eso tiene mucho que ver con los temas de industria creativa y cultural. Con la ampliación del programa aumentan 2 ciudades más. Todavía no están definidas las ciudades, pero vamos a trabajar en una adicional en gestión de riesgos también, pero esta vez en la zona sierra, y movilidad y energías sostenibles con variantes de tecnología de punta para movilidad. También lo trabajaremos en otra ciudad de la zona de Sierra Central. Vamos a pasar entonces de 4 a 6 ciudades. Quizá la innovación más interesante es precisamente el concepto de los laboratorios, y permítanme entrar por allí rápidamente. El laboratorio urbano no es un espacio institucionalizado de experimentación científica. Es un espacio abierto, multiactor de diálogo creativo para identificar problemas clave de la ciudad en los temas que hemos seleccionado de manera multilateral. Estamos buscando la participación ancla siempre del municipio local, que hasta ahora lo hemos logrado con bastante eficiencia, de una academia o de una universidad local que ponga la contraparte, el contrapeso académico y de reflexión hacia el mediano y largo plazo. Lo hemos logrado también en cada una de las ciudades. Hay una universidad que se ha comprometido a este espacio de diálogo, y estamos en la espera y la construcción de 2 participaciones más que tienen que ver con el sector civil, la organización civil organizada, y lo que es el sector privado empresarial. Eso todavía en construcción. Y la idea es generar pequeñas iniciativas de cambio en las políticas locales que apunten en la lógica del desarrollo urbano sostenible, probarlas, afirmarlas, transformarlas en conocimiento, buenas prácticas, procesarlas y compartirlas de manera simultánea. En este contexto, y como nos habían pedido cordialmente en el encuentro, traté de seleccionar algunos avances y algunos temas clave que estamos desarrollándolos a partir de los elementos del plan que nos convoca. Respecto a gobernanza efectiva y democrática, empecé por el último porque me parece que es un tema fundamental. De nuevo allí, la creación del espacio, de este espacio de diálogo público-privado, multiactor, y que ahora empieza a transformarse en multiescalar, porque hemos logrado que haya el compromiso y el interés muy activo de al menos los 2 ministerios que son parte de la iniciativa de ciudades intermedias, que son el Ministerio de Desarrollo Urbano y el de Ambiente, de integrarse en este espacio desde una perspectiva nacional y con la participación de sus representantes zonales, provinciales y urbanos, dependiendo de los casos. Así que me parece que este es un tema interesante, cómo se ha logrado construir rápidamente un espacio de diálogo que funciona, que empieza a integrar insumos académicos de manera interesante, que ha generado el comprometimiento de la municipalidad y que ha logrado crear un primer espacio de diálogo multiescalar con ministerios nacionales. No voy a leer los otros para no excederme mucho en el tiempo, pero quizás se los pueden revisar ustedes, me preguntan ustedes cualquier cosa después, les agradeceré. Quizás solo para mencionar un puntito que está abajo y a propósito de los colegas que estuvieron antes, uno de los temas que hemos iniciado es la identificación y el fortalecimiento de redes, o lo que nosotros llamamos comunidades creativas, en los territorios donde estamos trabajando. Estamos identificando grupos específicos, líderes específicos que estén anclados a innovación y a emprendimiento dinámico para transformarlos en aliados constitutivos de este espacio de reflexión que es el laboratorio. Hasta ahora nos va bastante bien, aunque hemos empezado en términos relativamente recientes, hace unos 6 o 7 años. En la línea de ciudades inclusivas, recuperar el concepto de barrio como unidad de cambio e innovación de políticas urbanas. Esto ha sido muy interesante. En 4 de las ciudades en las que estamos trabajando,
tanto en Portoviejo cuanto en Loja, la idea del barrio, que ojo, no es una unidad específicamente determinada dentro de la planificación territorial, es más una unidad cultural, histórica, tradicional, que se sectorializa en términos territoriales, pero no hay una definición formal que ponga límites de dónde empieza y dónde acaba cada uno de los barrios. Sin embargo, es una unidad funcional, de hecho en Cuenca se llaman así unidades funcionales, que operan con una lógica particular y tienen una forma de ser particular en determinadas dinámicas. En el caso de Portoviejo, por ejemplo, nos hemos anclado a dos comunidades que están en las colinas que circundan a Portoviejo. Portoviejo es como Roma, guardando las distancias, está rodeada de colinas de baja altura, pero que tienen una importancia fundamental. Primero, porque acorta el espacio de crecimiento de la urbe, y segundo, porque son zonas donde se han ido asentando colectivos irregulares, colectivos suburbanos, que tratan de asentarse de manera emergente y terminan creando suburbios con muchos problemas sociales y ambientales. De hecho, las colinas son un riesgo ambiental también porque generan riesgos de deslizamiento y taponamiento de los sistemas de servicios básicos de la zona central. Allí se escogieron dos zonas, y en estas zonas, que son zonas de las más conflictivas de la ciudad, se ha desarrollado una iniciativa de gestión integral de riesgos que incluye formas alternativas y mecanismos innovadores de integración de la ciudadanía a través de arte, cultura, generación de emprendimientos puntuales vinculados con alternativas de uso y aprovechamiento de estas zonas, aprovechando también la participación de actores locales. Ese es un tema que está en pleno proceso y esperamos que funcione como esperamos, que funcione de la mejor manera posible. En Loja, en cambio, las zonas que se escogieron como base de intervención son 5 barrios que están en el extremo, en el borde extremo de crecimiento de la ciudad. Son barrios o zonas que combinan algunas características urbanas, pero que fundamentalmente son todavía rurales y que marcan el borde de crecimiento urbano fundamental de la ciudad. Y allí lo que se está tratando de generar es un modelo, un esquema de trabajo en el que el crecimiento urbano no signifique desplazar, destruir o deteriorar el entorno natural, sino buscar mecanismos que nosotros le llamamos lógicas de cobarrio, para que puedan crecer sin deteriorar o integrando de una manera creativa y articulada al entorno natural. Y en Cuenca se ha tomado un barrio que es el barrio del Ejido, en Cuenca, para en ese espacio desarrollar algunas iniciativas de modificación del modelo tradicional de movilidad o de transporte que tiene la ciudad, anclado fundamentalmente a transporte de avance de motores de combustible tradicional, que genera enormes costos en tránsito, en concentración y en emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, en las 3 ciudades se maneja esta lógica de barrio como una unidad de intervención, y me parece que ese rescate, que además se atraviesa en todos los casos por la valorización de la actividad de arte y cultura, por la creación de identidad, por la asociación de la dinámica del barrio con una lógica renovada de manejar la ciudad, es un tema que me parece sumamente importante. Economías urbanas sostenibles e inclusivas. Quizá acá mencionar rápidamente el caso del agua agrio, como les contaba, es sobre todo apostarle a una forma de entender el crecimiento y el desarrollo económico y territorial de la ciudad con una lógica de transformación. No desplazar simple y llanamente a la zona o al entorno natural que ya está de por sí deteriorado, sino crear mecanismos, nuevas formas de interconectar a la ciudad con su entorno, no solo inmediato, sino mediato. Estamos hablando de analizar la dinámica alimentaria de la ciudad, la dinámica logística que transporta el alimento a la ciudad, cómo eso se puede mejorar y volver más eficiente para que tenga menos costos de desperdicio de alimentos y de generación de gases de efecto invernadero y de mal uso o incremento de inseguridad por movilidad en los alrededores de la ciudad, y la vinculación entre una ciudad fronteriza con ciudades de la Sierra Centro, que son sus abastecedores principales de alimentos. Cómo crear una nueva lógica de interrelación en ese sentido es el gran reto desde esta perspectiva. Por último, la sostenibilidad ambiental urbana, que está basada en este concepto que les comentaba de ecobarrios en las zonas de crecimiento urbano de Loja. ¿Cuál es la particularidad de este caso? Que el eje fundamental de transformación de la lógica del crecimiento del barrio está anclado a la
reconceptualización y a una nueva forma de entender y ocupar los espacios públicos. De hecho, las primeras iniciativas que estamos ya desarrollando es cómo crear mobiliario urbano, en algunos casos efímero, que en estas zonas, que son barrios todavía semi-rurales, puedan crear o fortalecer sus espacios públicos que todavía existen y vincularlos con la dinámica cultural de la propia ciudad. Y para eso vamos a aprovechar el Festival de Artes Vivas de la ciudad de Loja, que se va a realizar cada año, todos los años, los últimos 2 años se ha realizado de manera periódica, y vamos a crear una segunda fase de festivales artísticos locales desarrollados en cada uno de estos barrios periféricos durante el tiempo y con una agenda vinculada al Festival Central de la ciudad, para crear con esa dinámica una oportunidad de identificación de espacio público, de apropiación, de volver a ver, de rever el espacio público y su posición en el borde de la ciudad por parte de estos barrios. Creemos que esa es una apuesta interesante. Otra cosa interesante es que las ideas que van a surgir de estas, o para esto, este mobiliario efímero en estos barrios, está siendo generado a partir de mecanismos de innovación social, mecanismos de creación a partir de colectivos creativos en la propia ciudad y posiblemente fuera de ella, y el cofinanciamiento de estas obras puntuales. Estamos apalancándolo un poquito con la cooperación alemana, pero fundamentalmente va a ser a partir de aportes de actores privados. Aspiramos a que vean en esta posibilidad una experiencia de inclusión alternativa en las problemáticas urbanas con una perspectiva mucho más amplia. Eso para ir corriendo y no demorarme mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Las preguntas, eso las dejamos para el final. Ahora es el turno de Paloma Ruiz. Que nos va a mostrar el puesto. Paloma Ruiz, que nos va a compartir el trabajo de la CAF en cuanto a financiación de proyectos urbanos, un poco mirando a esa ciudad 2030 de la que venimos hablando. ¿Se me oye ahora? Gracias. Qué bonito el trabajo en Loja, felicidades. A mí me toca bastante trabajar en Loja también, y justamente es una ciudad donde no hay que olvidar el tema cultural como herramienta de desarrollo, porque lo tiene muy potencial y es muy nativa. Bueno, soy Paloma Ruiz, soy ejecutiva principal de transporte urbano de CAF. En CAF vemos el tema de ciudades desde 3 áreas diferentes. Una es nuestra vicepresidencia de desarrollo social, donde ven los temas de habitabilidad y sobre todo más en temas de agua y saneamiento urbano. La vicepresidencia de infraestructura, que es a la que yo pertenezco, desde el punto de vista de la inversión en transporte urbano, que es una de las grandes inversiones de CAF, y el área obviamente del cambio climático y eficiencia energética. Gracias a la EFI por la invitación. Pudimos juntar un poco de información y enmarcarla dentro de un trabajo, o de un marco, valga la redundancia, precisamente para este evento. Lo hemos hecho un poco de última hora, pero esperamos que todo se entienda bien. Si hay algo que no se entiende, me pueden preguntar al final. Para los que no nos conozcan, CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina. Somos un banco formado por 19 países miembros, son 17 países de América Latina y el Caribe, y España y Portugal, además de varios bancos privados de Latinoamérica. Nuestros 2 pilares de actuación son el desarrollo sostenible y la integración regional de nuestros países, y esto lo hacemos a través de tanto de financiamiento, préstamos principalmente al sector público y al privado, como a través de bastante asistencia técnica.
Parte de la asistencia técnica, y sobre todo en años recientes que ejecutamos, viene de terceros, por ejemplo de la Comisión Europea. Ahora mismo estamos ejecutando varios fondos de Latin American Investment Facility de la Comisión Europea que nos llegan a través de la AFD o KLU o distintas agencias europeas. Bueno, no les digo nada nuevo. Latinoamérica es una región con aproximadamente 7.200 ciudades de las 64.000 a nivel mundial. Esta es un dato del Banco Mundial, no, se refiere a áreas urbanas, no necesariamente una ciudad formal por el sentido de la palabra, pero sí áreas urbanas, que en el fondo es lo que son las ciudades. Aquí he puesto algunos temas que creo que caracterizan a las ciudades de América Latina. Algunos son comunes con otras ciudades de regiones en desarrollo, pero la mayoría son muy características de América Latina. Un crecimiento rápido y desordenado, tanto en población como en extensión, debido a procesos migratorios abruptos, como puede ser en Perú, por ejemplo, la huida de las zonas de sierra por el terrorismo del Sendero Luminoso, o en cualquier otro país de la región, pues han tenido eventos parecidos que han provocado enormes migraciones internas, como por ejemplo en Colombia también, ¿no? La desigualdad caracteriza a los países de la región, las ciudades de los países de la región. Coexisten máximas pobrezas y máximas riquezas. Yo como española estoy sorprendida de ver el nivel de riqueza que veo viviendo en Perú, ¿no? que a lo mejor en España no he tenido nunca la oportunidad de ver esos niveles de riqueza, y me asombra que una ciudad como Lima encuentre esos niveles de riqueza, cuando también por mi trabajo encuentro niveles extremos de pobreza. Hay muchas autoridades en el nivel metropolitano, precisamente porque las ciudades no son solo la ciudad de Lima, por poner el ejemplo de la ciudad en la que estamos, sino también pues Lima, Callao, ahora se está uniendo el área del distrito de Huarochirí. O sea, las ciudades empiezan a crecer de una manera muy extensiva, y empiezan a tocar otras ciudades, otros distritos. Además, por seguir con el ejemplo de Lima, por ejemplo en Lima y Callao tenemos 43 distritos que tienen distintos niveles de competencias, y que tienen que dar el sí quiero a muchos temas, a muchos proyectos, y eso complica muchísimo la gestión. Eso hace que se requiera unos niveles de sofisticación en coordinación que en un país en desarrollo es prácticamente imposible encontrar, ¿no? Hay unos muy inadecuados conocimientos técnicos y políticas públicas. Por ponerles un ejemplo, seguimos con Perú, estamos tratando de construir, CAFES financiador, la línea 2 del metro de Lima, y sin embargo no hay, hasta la última vez que revisé, que fue hace unos meses, una sola universidad en todo el país que enseñe un concepto básico de ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Políticas públicas. En Perú, no sé si lo saben, al contrario que la mayoría de países del mundo, el transporte público desde el año 91 no se considera un servicio público esencial, como sí se hace en la mayoría de países del mundo. Eso tiene una implicación, que es que el transporte está altamente liberalizado. Lo mismo ocurre en Colombia, por ejemplo, y eso significa que no se le pueden dar subsidios al transporte, con lo cual cuando queremos mejorar cosas urbanas como puede ser el transporte, le estamos exigiendo a un privado que haga altas inversiones, pero en un contexto en el que la gente no tiene mucho dinero para pagar la tarifa, pues eso empieza a ser imposible, y vemos el lío de transporte que tenemos todos los días. Hay muy escasos datos para planificación. En la mayoría de países de la región no se recogen datos. Por ejemplo, a nivel de proyectos de transporte no se recogen datos de origen y destino, de encuestas de estudios de demanda, no se hacen encuestas de hogares con datos de transporte. Y esto hace que cualquier persona, cualquier empresa que llegue y pueda hacer una iniciativa privada, en realidad la está haciendo en base a datos que o son erróneos o no son ciertos. Eso implica que los proyectos que se presentan la mayoría de las veces son muy malos, y cuando se va a intentar invertir en esos proyectos no se puede hacer. Un tema básico que comentaban antes que falta son cartazos. Casi ninguna ciudad tiene cartazos, ni una planificación urbana, ni nada. Entonces, eso hace muy complicado llegar con proyectos. En realidad no hace falta tanta inversión, hace falta mucha inversión, pero no es que la inversión no esté disponible, es que cuando vamos a invertir nos encontramos con que no sabemos muy bien si deberíamos invertir, porque los proyectos no son muy buenos. Los proyectos generalmente, y también
tiene que ver con que las áreas urbanas las competencias urbanas están muy desintegradas y desagregadas. Los proyectos se hacen uno a uno. Un distrito plantea un proyecto, otro distrito plantea otro proyecto, luego llega el gobierno nacional que tiene la competencia en proyectos de ferrocarriles y plantea un metro, y esos proyectos no hablan entre sí, precisamente porque no hay un marco planificador sobre eso. Tenemos altísimos niveles de congestión y de polución que van a tener un impacto muy notable en temas de educación, en temas de salud, etcétera, también seguramente en absentismos laborales y escolares, que tienen un impacto a largo plazo, obviamente, y unos niveles de siniestralidad vial enormes. En América Latina, la principal causa de muerte en el sector más potente de la fuerza laboral, que son los jóvenes entre 15 y 45 años, la principal causa de muerte es la siniestralidad vial. Eso, sumado a un rezago histórico en la provisión de infraestructura por parte de los gobiernos, pues genera enormes necesidades de inversión. Para ponerles un ejemplo, vuelvo a utilizar el caso típico de Lima. Este es el mapa de Lima y Callao, los 40 y pico distritos que conforman la ciudad. Lo que está marcado en rojo, bueno, empiezo un paso antes, la población de Lima crece a un promedio de 1,56% anual. Lo que está marcado en rojo son los distritos más poblados de Lima, donde más número de personas pobres hay y que crecen entre 2 y 8% anual. El de abajo, Pachacamac, está creciendo al 8% anual. Eso es una barbaridad. Y ese crecimiento se está produciendo de manera desordenada. Entonces, cuando les oigo hablar de Rímac, por ejemplo, Rímac es un distrito muy bonito, pero por lo menos tiene muy pobre, ha crecido muy desordenado, pero tiene cosas bonitas que se están haciendo, tiene mucha pobreza, pero por lo menos tiene la suerte de estar cerca de los distritos marcados en azul. Los distritos marcados en azul son donde más densidad empresarial es, esto es número de empresas por 100.000 habitantes, pero es que además esas empresas que hay son mucho más grandes que las empresas que hay en los otros distritos. Estamos empezando a generar, ya llevamos varios años generando pues distancias, pérdidas de tiempo diarias a la población de unas 4 horas al día, etc., ¿no? Y eso tiene implicaciones de pobreza, de calidad de vida, pero muy importante, de informalidad y de productividad. No solo la informalidad de viviendas es un problema o es una consecuencia, sino que también el tema del transporte, la dificultad de llegar, de acceder, fomenta la informalidad. Al final es más fácil quedarse en la economía informal de cercanía que en la economía formal de lejanía. Y eso tiene implicaciones también de recaudación fiscal, etc. O sea, al final estamos en países donde los niveles de informalidad en la economía alcanzan el 70%. En el caso de Lima, de la región Lima-Callao, es como 60 y pico %. Y luego, impactos en la productividad. La gráfica de la derecha es una gráfica de un estudio que acaba de sacar el Banco Mundial, que nos muestra que si bien los países de América Latina están en el promedio mundial de productividad, las ciudades están por debajo de lo deseable, ¿no? De la frontera de productividad. Entonces, nuestro objetivo en CAF, uno de nuestros objetivos, es conseguir a nivel urbano ciudades conectadas y productivas. Esto lo hacemos en los distintos sectores que trabajamos, en el que yo trabajo considerando el transporte urbano como un habilitador de desarrollo sostenible, a través de la inversión y del conocimiento. Y entonces, para enmarcar un poco lo que hacemos desde CAF, he puesto algunos ejemplos de cosas que hacemos en ciudades intermedias y en grandes ciudades. En las ciudades intermedias, pues nos damos cuenta precisamente que esa falta de datos impide que lleguemos al momento de inversión, no solo CAF, sino los propios gobiernos. Y trabajamos con herramientas de planificación. En Perú, por ejemplo, el año pasado ayudamos a desarrollar la política de transporte urbano, todavía no está aprobada, pero bueno, ya está en manos del gobierno. Esperamos que esa política sirva como herramienta de planificación, sobre todo a ciudades intermedias. En Colombia hemos trabajado en estudios de expansión urbana ordenada, en la alianza con la Universidad de Nueva York, en las ciudades de Montería y Valledupar,
y estamos desarrollando precisamente con fondos de cooperación europea los planes integrales de movilidad de la ciudad de David en Panamá y de la ciudad de Piura en Perú, y con fondos propios el plan de movilidad de la ciudad de Loja. También utilizamos recursos de cooperación para realizar estudios de preinversión en aquellos lugares donde ya hemos conseguido datos y existen datos, como los estudios de factibilidad para la integración urbana del tranvía de Cuenca y estudios de peatonalización también en Cuenca, y la factibilidad de un corredor de transporte BRT en Trujillo, que es un proyecto muy bonito porque es un proyecto, bueno, para los inicios en tema de transporte BRT, sistema de Bus Rapid Transit, son sistemas de autobuses con carril reservado. Aquí en Lima hay uno que es un poco desintegrador, el BRT de Lima, el metropolitano, que nadie se asuste, no estamos haciendo eso en Trujillo, y más es un proyecto que pasa por el centro histórico de Trujillo. Es un proyecto que se ha conceptualizado un poco como un tranvía. No, la demanda de Trujillo no es tan alta como para pensar en un tranvía, pero sí podemos pensar en un sistema de autobuses con carril reservado que tenga una integración urbana tipo tranviaria, aprovechando que va a pasar por el centro para ayudar a la ciudad a repotenciar su centro histórico. Y luego, cuando ya podemos dar el paso a la inversión, ya invertimos en proyectos y programas. Sobre todo en Brasil hemos hecho muchos programas integrales en ciudades. Existe esa costumbre, digamos, a nivel del gobierno, y eso nos ha ayudado a invertir en esos programas. En Perú estamos trabajando junto con el Banco Alemán de Desarrollo PGW en la creación de un programa nacional de inversiones que básicamente lo que pretende es dar recursos nuestros al Ministerio de Transportes para que esos recursos fluyan. Nos pasa como a la EFI, necesitamos siempre garantía soberana, no podemos ir directamente a invertir a las ciudades, tenemos que hacerlo a través del Ministerio de Economía y Finanzas o de la mano del Ministerio de Transportes en este caso, y la idea es tener recursos de inversión para proyectos de transporte urbano en ciudades intermedias de Perú. Y en las grandes ciudades, bueno, en las grandes ciudades suele haber más recursos, más datos, entonces eso nos permite invertir en sistemas masivos de transporte. Hemos invertido en los metros de Caracas, Ciudad de Panamá, Lima, Quito, Sao Paulo y Bogotá próximamente, y en los sistemas de autobuses con carril reservado de Bogotá, Quito, Guayaquil, Porto Alegre, etc. Luego trabajamos bastante en grandes ciudades en temas de fortalecimiento institucional y sostenibilidad. Hemos hecho unos estudios de captura de valor inmobiliario de plusvalías para el metro de Bogotá, de potencial de esa captura, asesoramientos técnicos para la empresa pública del Metro de Lima, un proyecto de ley que está ahora mismo en discusión en Perú para la Autoridad de Transporte Urbano de Lima Callao. Y en temas de integración de sistemas, bueno, la integración de sistemas es algo súper importante en los países en los que trabajamos, porque por lo que contaba al principio, que los proyectos se planifican uno a uno, no se planifican, más bien, se diseñan uno a uno. Y entonces, cuando llega un proyecto muchas veces se nos olvida o se les olvida a los que lo han diseñado integrarlo en la ciudad. Y por ejemplo nos encontramos con problemas de que hacemos una estación de metro, pero no hay nada que le asegure a la gente llegar en condiciones o llegar con su vida intacta a entrar a la estación de metro. Entonces, por ejemplo, a través de la condicionalidad de nuestros préstamos estamos exigiendo a los metros en los que invertimos que hagan auditorías de seguridad vial y accesibilidad en el entorno de las estaciones. Luego en Lima, por ejemplo, también creemos que hay que aprovechar estos proyectos para ayudar a la mejora urbana de zonas, y seguramente próximamente vamos a empezar un estudio de integración urbana de la línea 2 del Metro de Lima en la zona del Callao, que conocerán incluso los que no viven aquí, porque es donde llegan los aviones, y es la primera imagen que uno tiene de Perú, y es una imagen bastante fea. Si bien es un país que no se merece esa opinión, pero bueno, es una imagen muy fea que uno tiene, y eso pues hay que aprovechar para mejorar. Y bueno, esto era todo.
María José es la concejala de Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Vélez Málaga, en España, en Andalucía. Y sí que se ponga en valor, ¿no?, ese trabajo conjunto tanto de fondos europeos con el Ministerio de Hacienda de España y esta implementación a nivel local desde el propio Ayuntamiento y que tantos éxitos y buenas prácticas de esta comunidad. Gracias. El desarrollo urbano es uno de los ejes prioritarios de la política de cohesión europea. Para que los programas sean efectivos se deben abordar las problemáticas de las áreas urbanas desde un punto de vista integrado y sostenible. Es en este marco en el que se halla la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado financiadas con los fondos FEDER dentro del actual programa operativo de España. Los reglamentos de los fondos estructurales y de inversión europeos establecen la obligación de dedicar al menos un 5% de los recursos del FEDER a apoyar la implementación de estrategias integradas para el desarrollo urbano sostenible. En España se cuenta con una amplia experiencia en este tipo de programas. Ya desde los años 90, con los inicios de los proyectos urbanos pilotos en el periodo 90-99, con una inversión de 23 millones de euros, y con el Urban 1, un programa que se desarrolló desde los años 94-99, se empezó a implantar por primera vez acciones de mejora urbana a escala nacional con el planteamiento integrado y colaborativo en barrios ya desfavorecidos o degradados. Esto implicó el primer cambio de metodología para abordar este tipo de problemas por parte de los municipios, de las ciudades. Con el Urban 2, en el periodo 2000-2006, se invierte 114 millones y se va extendiendo este modelo integrado. En el periodo 2007-2013, las iniciativas urbanas empiezan a seguir trabajando en ese carácter integrador y sostenible, y se empieza a potenciar mucho más la participación de los actores locales y se amplía la financiación hasta 345 millones de euros. En el periodo actual en el que ahora nos encontramos, el periodo 2014-2020, se ha incluido en el eje urbano 12 dentro del programa operativo de España y casi se han triplicado la ayuda con respecto a los programas anteriores. En nuestra ciudad tenemos también la experiencia, fuimos beneficiarios de una iniciativa urbana que ya hemos desarrollado en su totalidad, y actualmente estamos desarrollando una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado, una EDUSI, que mi compañero Pablo Fernández el miércoles explicará, junto a otros programas europeos que hemos sido beneficiarios, y que yo espero que os guste la experiencia que estamos haciendo allí. Este eje está dedicado en su totalidad a financiar la estrategia EDUSI, dando respuestas al artículo 7 del Reglamento de la Unión Europea, que recoge el apoyo del FEDER al desarrollo urbano sostenible a través de estas políticas, y que dan a las ciudades como las responsables al final y las que tienen el conocimiento de los problemas que suceden en ellas y de las posibles soluciones para atajarlas, y le dan la selección de las operaciones. Atendiendo a lo expuesto, en este artículo de la Dirección General de Fondos Europeos ha optado por un modelo de concurrencia competitiva basado en criterios de excelencia. Este eje se dotó con 1.013 millones de euros repartidos en dos convocatorias. En la primera convocatoria se distribuyó el 70% de los fondos, 731 millones, y en la segunda el 30% restante, 282 millones. Pero ante la gran demanda de fondos que hubo en nuestro país, se sacó una tercera convocatoria con una aportación adicional de fondos de 353 millones. ¿Quién se podía presentar? ¿Quién podían ser los potenciales beneficiarios de estos fondos? Debían ser una entidad local mayor o igual de 20.000 habitantes,
Podían ser 2 entidades locales que unidas, pero que sumaran más de 20.000 habitantes. Podía ser una agrupación de una entidad mayor de 20.000 habitantes con entidades más pequeñas de población menor a esos 20.000 habitantes, o 2 poblaciones también mayores de 20.000 habitantes. Las ayudas se distribuyeron en función de la población. Para aquellas ciudades que tenían mayor de 100.000 habitantes podían solicitar como máximo 15 millones de fondos. Para las áreas funcionales entre 50.000 y 100.000 habitantes un máximo de 10 millones, y por último para las áreas funcionales más pequeñas entre 20.000, que era el mínimo exigido, y los 50.000 habitantes un máximo de 5 millones de euros. Las tasas de cofinanciación que los ayuntamientos tenían que poner se distribuyeron de forma distinta en función de las regiones más desarrolladas o menos desarrolladas de nuestro país, con excepciones, pero llegaron desde las más desarrolladas, que tenían que aportar el 50% de los fondos, hasta las menos desarrolladas, que tenían que poner un 15% en el caso de las Islas Canarias. Con esta estrategia DUSI se marcaban unos objetivos mucho más ambiciosos con respecto a las iniciativas anteriores. El FEDER quería apoyar estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, pero no actuaciones puntuales, y quería que fuese en un contexto más amplio. Las ciudades, por eso, tenían que disponer de un plan estratégico elaborado con una visión a largo plazo, y no se admitían proyectos aislados para abordar problemáticas específicas. La elaboración de estas estrategias debían contener distintas fases en su desarrollo. Así los pueblos tenían que empezar identificando los problemas. Había que hacer un estudio detallado de las necesidades, de las debilidades de cada una de las localidades, pero también deberían definirse los recursos, los activos y las potencialidades, porque de este estudio pormenorizado debían sacarse los retos a los que se tenía que enfrentar la ciudad para conseguir implantar una verdadera estrategia de desarrollo urbano sostenible. Por segundo lugar, debía la estrategia contener un análisis integrado del conjunto del área urbana desde las dimensiones tanto física como medioambiental, climática, energética, económica, demográfica y social. Con todo esto había que hacer un diagnóstico de la situación. De este análisis se extraía un DAFO en el que tanto las debilidades y las amenazas como las fortalezas y las oportunidades debían permitir definir los resultados que se pretendían lograr a largo plazo con la aplicación de esta estrategia. Era importante, por supuesto, definir el ámbito de actuación y la población que iba a ser afectada de forma clara por estos fondos, y una vez con todo definido tenían que, a partir de este diagnóstico efectuado y de los definidos también los resultados que se pretendían lograr, hacer un plan de implementación de la estrategia. Esta estrategia debía contener la descripción de las líneas de actuación por objetivo temático, debía describir también los criterios y procedimientos para la selección de las operaciones, un cronograma con la planificación orientativa de las distintas líneas de actuación, el presupuesto total pero detallado por línea de actuación y objetivo temático, y los indicadores de productividad. También uno de los aspectos más claves que se ha hablado antes en esta convocatoria era reforzar el papel de los ciudadanos y de los agentes sociales, y por eso la estrategia debía reflejar cómo se había garantizado esta participación en su elaboración, y también debía establecer los mecanismos que se iban a articular para seguir garantizando esta participación a lo largo de todas las fases que iba a tener la implementación de la estrategia. Y por último, había que justificar la capacidad administrativa de la entidad local, del ayuntamiento, para el correcto desarrollo de esta estrategia, pero lo cual no solo era necesario tener los medios dentro de la administración, sino que se podía contar con medios externos, tanto como personal como asistencia. Además, los proyectos a cofinanciar pertenecientes a la estrategia debían incluir al menos 2 objetivos temáticos de los incluidos en este eje.
Aunque es preferible, y lo hicieron así casi todas las estrategias, que se acometieran los 4 objetivos temáticos. El primer objetivo temático, el fomento de la administración electrónica local y las Smart Cities. El objetivo temático 4, el fomento de las estrategias de evaluación de carbono. El objetivo temático 6, las mejoras en el entorno urbano con la puesta en valor del patrimonio cultural y la mejora del medio ambiente urbano. El objetivo temático 9, el apoyo a la regeneración física, económica y social de las zonas más desfavorecidas. Actualmente se están ejecutando las estrategias seleccionadas tanto en la primera como en la segunda convocatoria. La primera convocatoria, resuelta el 29 de septiembre del 2016, repartió 731 millones y se seleccionaron 83 estrategias. En la segunda convocatoria fueron 40 estrategias y sí tengo que destacar que la que hay justito abajo del mapa, el puntito ese más al sur, en mi ciudad. Aquí fuimos seleccionados nosotros y se repartió el 18 de mayo con la resolución y se repartieron 282 millones de euros. Y actualmente hay en la tercera convocatoria aprobadas 50 estrategias provisionalmente, resueltas el 4 de mayo y que van a dar fondos por valor de 353 millones. Destacar de todas estas convocatorias lo que entiendo que ha sido más interesante. La gran competitividad que ha existido en estas convocatorias. Solo en la primera convocatoria las ayudas solicitadas triplicaban los fondos disponibles. La alta calidad de las estrategias, un porcentaje muy bajo o era de baja o insuficiente calidad. Tengo el dato de la primera convocatoria también y tan solo era de un 13%. Esto nos informa de que otro aspecto a destacar es el gran esfuerzo realizado por las entidades locales. Y también en eso tuvo mucho que ver la gran implicación que han tenido tanto los ciudadanos como las agentes sociales, tanto en la redacción como en la ejecución de la estrategia. Y por último, creo que es de destacar la implantación que se está haciendo en nuestro país de una nueva cultura, de una nueva forma de planificar por parte de las entidades locales para resolver los retos que nos ponen encima de la mesa la gestión de las ciudades. Si bien es verdad que todas estas estrategias no han hecho a todos los ayuntamientos, a las aprobadas, empezar a planificar a ese largo plazo que antes se hablaba aquí, que muchas veces nos cuesta ver el largo plazo dentro de los ayuntamientos, porque no ha obligado, pero todas las estrategias que han solicitado fondos, todos los ayuntamientos que han solicitado fondos han estado obligados a definir un plan estratégico a largo plazo. Y eso hace que al final hayan incluido, aunque no sean beneficiarios de estos fondos, esa forma de trabajar, esa planificación y ese nuevo modelo para tratar los problemas urbanos. Y ya si termino con 2 datos muy significativos. En España, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y cerca del 70% de todos los municipios de mayores de 20.000 habitantes tienen ya estrategias de desarrollo urbano. Y con estos fondos se esperan que se van a mejorar la vida de cerca de 15 millones de habitantes en España. Gracias. Muchas gracias, María José. Destacar primeramente la importancia de esta estrategia EDUSI que realmente ha supuesto un cambio enorme a nivel municipal en España. Que hayan recibido fondos estos municipios ha supuesto un cambio total en la planificación. Estos planes y estas propuestas presentadas a estas convocatorias están disponibles en internet, se pueden buscar y municipios de todos los tamaños tienen su plan estratégico ahí colgado en la convocatoria, en la página web del Ministerio de Hacienda. Y bueno, y también destacar que en el caso de Vélez Málaga, el plan estratégico cuelga de la Concejalía de Empresa y Empleo, lo cual también es significativo, ¿no? Y que habrá sido una decisión, no sé si de hace poco, de hace mucho, pero
sí que a mí en un primer momento me llamó la atención, pero sí que entiendo que la integralidad de estos planes pues han condicionado esa decisión, ¿no? Sí, municipal. Sí, efectivamente, entendemos que estos planes estratégicos lo que vienen al final es a dinamizar tanto social como económicamente la ciudad. Y entendíamos que era la concejalía competente para llevar esto. Yo creo que el desarrollo de las ciudades al final lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y dándoles ese empleo y esas condiciones para que puedan disfrutar, ¿no?, de ese entorno urbano. Preguntas. Sí. Hola, buen día. Una pregunta bien concreta, gracias. Estos son fondos estructurales, pero digo, primero, son solamente para ciudades europeas, ¿no? Digo, para desarrollo y a fondo perdido además, ¿no? O sea, no son reembolsables, los 130 millones, digo. No, es a fondo, 700. Es a fondo perdido y las EDUSI están enfocadas solamente en España. Es una forma de gestionar fondos FEDER, pero solo en España. Hay otras estrategias, otros fondos parecidos en otras ciudades, pero la EDUSI está en España. Porque nosotros aquí en Latinoamérica, por lo menos en el sur, tenemos el FOSEM, que funciona de manera similar, y ha tenido, ahora está un poco, creo, un poco deprimido pero digo, oficia como esto, o sea, digo, también a nivel de infraestructuras urbanas, en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Exacto. Quizás por complementar, los fondos FEDER en la Unión Europea han sido uno de los instrumentos más importantes que hemos tenido para promover el desarrollo regional en la Unión Europea. Algunos de ustedes conocerán, por ejemplo, uno de los grandes programas que se llamaba el Interreg, que promovía la cooperación entre regiones de la Unión Europea, e incluso con programas que favorecían la cooperación transfronteriza, que ha sido uno de los temas que, por ejemplo, en el seno del Mercosur algunas veces hemos tratado ya de llevar en temas de cooperación a través del subgrupo de integración productiva, ¿no?, y algunas otras reuniones especializadas del Mercosur. El caso de esta iniciativa EDUSI, de hecho, España hizo una propuesta específica articulada a través del Ministerio de Economía, que de hecho fue la propuesta que España llevó a la Conferencia Mundial del Hábitat. Estuvo José María Piñero, entonces responsable de fondos comunitarios del Ministerio de Economía, presentando la propuesta, porque hicimos como un desarrollo especial de cómo esas estrategias podían contribuir al desarrollo urbano y humano, sobre todo de ciudades intermedias en España. Bueno, una consulta con Paloma. Los fondos que tú mencionas en estos proyectos son de acceso directo a las ciudades o son a través de los gobiernos nacionales. Bueno, porque esa es la eterna discusión, ¿no? Desde Hábitat, ahí con Roberto siempre hemos conversado sobre este tema y sigue siendo un gran problema para sean ciudades grandes o intermedias, no acceso directo a la financiación. Nosotros en La Paz, en el municipio de La Paz, tenemos la experiencia de haber accedido a fondos de CAF, por ejemplo. Es que, exacto, se está grabando, entonces tenemos que tratar de hablar todos. Está bien, gracias. No hay problema. Pero nunca a través de una financiación directa. Yo, por ejemplo, he desarrollado dos proyectos a través de fondos de CAF para estudios, pero a través de otras organizaciones, es decir, a través de fundaciones, pero para beneficio directo del gobierno municipal, con estudios e investigaciones. Ahora mismo vamos a ver un tema de un estudio de vulnerabilidad también con CAF, pero sigue siendo un gran problema el acceso directo a la financiación de ciudades para cualquiera de
los aspectos, y esto, como lo habíamos dicho antes, sigue siendo también un gran obstáculo para desarrollar acciones de manera directa, sobre todo cuando además no tienes una compatibilidad política, social o de programación entre un gobierno local y un gobierno nacional, que es lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Y más aún la ciudad de La Paz, que es una de las ciudades más grandes, sí, un gobierno local muy grande, pero también con unas complejidades enormes. Entonces, y el ser una ciudad grande, una de las ciudades más importantes de Bolivia, no nos hace tener un acceso a recursos tampoco. Ese también suele ser una gran dificultad del entendimiento de que puede ser una ciudad grande, muy importante, pero y supones que tienes mucho acceso a recursos, y no es así, ¿no? Sobre todo para este tipo de acciones ahora. Bueno, varios comentarios, empezando por el final. Totalmente de acuerdo. Aquí, por poner un ejemplo, en Perú es muy difícil para un gobierno decir que tiene que invertir 6.000 millones de dólares en una línea de metro en Lima, cuando a lo mejor invirtiendo 100 millones de dólares en varias ciudades del país a la vez, les soluciona los temas de agua y saneamiento. Si bien invertir 6.000 millones de dólares en Lima trae seguramente mucho más beneficio a la sociedad peruana que llevar, que es una barbaridad de decir, pero es un tema de trade-off, ¿no? Y al final es algo muy difícil en una situación que es lo que nos diferencia a América Latina de las regiones desarrolladas, una situación de limitaciones presupuestales. Y eso es algo en lo que CAP no se mete, los países tienen que decidir sus estrategias y nosotros apoyamos las que nos parecen correctas. En cuanto a los fondos, son dos cosas diferentes. Por un lado es la financiación. Por otro lado, la financiación, la inversión, cuando damos crédito. Por otro lado, la cooperación técnica, la asistencia técnica, estudios, conocimiento, desarrollo de estrategias, etc. Eso lo hacemos con dos tipos de fondos. Los fondos propios de cooperación técnica de CAF y los fondos que recibimos de terceros, que ahí está mi compañero Luis Calle, que es básicamente el encargado de traernos dinero a CAF para que hagamos estas cosas, tanto en inversión como en cooperación técnica. Esos fondos de cooperación técnica, tanto los de terceros como los de CAF, están totalmente a disposición de las ciudades, pero más bien nosotros desde CAF decidimos dónde y en qué, en función de los pilares de nuestra estrategia o dónde vemos. Estos que, por ejemplo, yo estoy ejecutando ahora mismo, están enfocados principalmente en Perú y en Panamá, porque así se decidió hace 4 años ahora. Pero sí tenemos otros tipos de fondos que llegan a distintas ciudades, y nosotros tenemos una red de especialistas de la que yo soy parte, estamos en los países y vamos identificando todos los años dónde están las falencias y dónde podemos actuar. En cuanto al financiamiento, es súper complicado llegar a ciudades, no es un tema de CAF. Yo creo que a nosotros nos encantaría poder darle préstamos a las ciudades. Pero necesitamos garantías soberanas, somos deuda externa, no hay otra manera de hacerlo. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Perú, y yo creo, bueno, en casi todos los países, y yo creo que es la estrategia adecuada, es que siempre la asistencia técnica que hagamos esté ligada a una idea de futuro de inversión, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Perú, en Piura y Trujillo, estamos haciendo estudios en Trujillo ya de nivel de factibilidad en etapa de preinversión, en Piura estamos en el paso anterior, un plan maestro de movilidad urbana sostenible. A estos estudios nosotros ya estamos invitando a que hagan seguimiento al estudio con nosotros, les insistimos bastante, somos muy pesados, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Vivienda, que tiene competencias en movilidad, con la idea de que ellos conozcan eso, porque también es verdad que cuando llega un nuevo gobierno, o cuando llega el gobierno y dice, sí, hay que invertir en ciudades, se sientan y en realidad no tienen proyectos, ni saben, ni tienen idea de dónde invertir. Entonces, si uno ya les ha metido esa semillita en la cabeza, oye, mira, en Piura se está haciendo esto, en Cusco el Banco Mundial está haciendo esto, en el BID está haciendo esto en Huancayo, ya el gobierno sabe, cuando quiera salir un presidente de gobierno a la palestra y decir, tenemos tantos recursos para invertir, ya van a saber decir cosas concretas. Entonces, un poco mi función, o la función de la oficina de CAF en Perú, es conseguir que eso ya lo conozca el gobierno, y lo mismo están haciendo mis compañeros en los demás países. Si bien no podemos llegar nosotros con recursos, sí podemos desde un paso muy previo ir haciendo de conocimiento del gobierno este tipo de proyectos para que pidan la deuda para que lleguen los recursos al municipio a través del gobierno nacional.
tal vez para complementar un poco este tema de la financiación del desarrollo urbano, que es un tema muy consistente, porque lo que decía Verónica, ¿no? Donde están las necesidades, no están los recursos, es difícil armar, digamos, los recursos incluso para empezar los procesos y para asegurar la financiación, que no necesariamente tiene que ser pública, pero tiene que haber una base pública, por supuesto, en falta de mecanismos como lo que José Luis estaba mencionando, de fondos estructurales que permitan, digamos, superar las asimetrías regionales de desarrollo en la mayoría de los países. Solamente mencionarle que estamos haciendo una experimentación que no sabemos todavía si funcionará o menos, es decir, lo estamos poniendo en la mesa con un banco hermano a la CAF, en este caso para Centroamérica, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí lo que estamos experimentando son dos mecanismos que esperamos rápidamente que nos puedan dar luces adicionales sobre temas de financiación del desarrollo urbano. Lo estamos haciendo en 3 áreas metropolitanas, una de las cuales tiene que ver con Quito, porque es la de San Salvador, una segunda es San José y la tercera es Santo Domingo. Hemos elegido todos santos por si acaso. Y ahí lo que estamos haciendo es aplicando una metodología de análisis territorial a través del índice de prosperidad urbana. Llegamos a definir cuál es una operación urbana integral que, como se decía esta mañana, tenga capacidad, digamos, de impactar, de tocar nervios sensibles de desarrollo, pero la estructuración de la operación urbana integral, que como decía Paloma, el problema es que muchas veces no hay proyectos, es decir, no hay proyectos bancables, porque esto requiere cierto grado de complejidad, sobre todo si pensamos en proyectos que tengan una componente de inversión privada muy grande, ¿no? Y que, por lo cual digamos, la estructuración es muy compleja. En uno de estos 3 países, exactamente en San José, estamos haciendo una experimentación, Tito, para que te lleve también la idea para verla en Salvador, con el banco, de que el banco no asuma su inversión. Estamos hablando de una inversión muy grande, entre 50 y 100 millones de dólares, como deuda soberana, sino que lo haga a través de un mecanismo distinto, que es un mecanismo de fideicomiso, donde otras garantías le sirven al banco para poder hacer apalancamiento de recursos de inversión. Suelo, que es público, la misma estructuración del proyecto, las mismas fuentes de repago, ¿no? y estamos mirando a ver si es posible con este mecanismo superar una de las criticidades, que es que deuda soberana es muchas veces no solamente es un tema de decisión de los gobiernos nacionales, sino que para muchos países es difícil porque están altamente endeudados, porque no hay cupo de endeudamiento, porque la concesionalidad de los préstamos de este tipo de proyectos que son integrales, no son sectoriales, tendría que ser muy alta y así por adelante. Entonces eso solamente le quiero mencionar, no sabemos todavía cuál será el resultado, porque estamos apenas perfilando la operación urbana integral y estructurándola, pero consideramos que que tendríamos que traer a esta región otros mecanismos de financiación, y que habiendo trabajado también en el marco multilateral, también estimular a la banca para que funcione de forma distinta en sus mecanismos de desarrollo. Igual muchas cooperaciones están haciendo un poco lo mismo, están atando elementos de asistencia técnica con elementos de crédito, y habría que ver de qué forma esos elementos de crédito pueden superar digamos, los mecanismos tradicionales del endeudamiento soberano, que aunque la financiación vaya a los gobiernos locales, aunque el marco normativo lo permita, siendo deuda soberana, claramente tienen el problema del contexto país, que a veces puede ser muy penalizante para el contexto local, metropolitano o de ciudad. Buenas tardes con todos.
Quería hacerle una pregunta a Patricio. Me pareció sumamente importante el nivel de estrategia que está tomando en este caso Ecuador para poder reorientar sus políticas hacia las ciudades intermedias. Durante tu exposición has mencionado diferentes actores que lo has denominado multiactores. Dentro de esos actores hemos tenido a nivel de Cusco estrategias muy parecidas, pero has mencionado un actor que me parece que marcaría la diferencia frente a las estrategias que hemos venido nosotros también tomando, porque entonces tenemos actores nacionales que están a través de los ministerios, ¿no? Actores regionales que son los que administran directamente la ciudad, y la participación de la población organizada en este caso, ¿no? Que son, digamos, los tres pilares que casi siempre gestionamos en nuestras ciudades. Pero has mencionado a las universidades, ¿no? Y ese componente académico muchas veces se ve ajeno a la estrategia política o estrategia técnica que se emplean. Pero entonces es el componente académico que va a marcar de algún modo la sostenibilidad de vuestros proyectos, ¿no? Porque entonces estamos hablando de un componente de docencia, de un componente a nivel universitario, de estudiantes. Yo quisiera saber de qué forma participan las universidades en este laboratorio urbano, y este laboratorio urbano cómo se operacionaliza, o son parte de una estrategia, o están unidos a través de un espacio, no sé, orgánico, operativo. Con todo gusto. A ver, cuento que en regla no hemos encontrado. Hay 4 ciudades y son 4 casos totalmente diferentes. Depende de la ciudad, del grado de desarrollo relativo, depende del desarrollo relativo de la universidad con la que estamos trabajando. Te pongo el caso extremo, que es el de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja, que es una universidad privada. Es la primera y la pionera en educación virtual y a distancia en el país. Tiene años de experiencia en esta modalidad, y ahora es líder también a nivel nacional en temas de desarrollo tecnológico y educación a distancia libre privada. Entonces es una universidad grande a nivel nacional, es una de las grandes universidades a nivel del país. En ese caso y en ese espacio del laboratorio, la interacción entre el municipio y la universidad es mucho más intensa y es mucho más grande, al punto que estamos previendo que lo que nosotros llamamos laboratorio, que es una especie de espacio creativo de política pública urbana, va a terminar ennichándose en la universidad con la participación tangencial del municipio, para que veas lo fuerte que es esa universidad. En ese caso, lo que se ha logrado o lo que se ha podido hacer, es captar la atención de la universidad desde la Facultad de Arquitectura y la maestría. Tengo una maestría en desarrollo urbano, y con ellos se ha hecho la caracterización de los barrios periféricos de intervención. Se hizo un primer taller creativo de ideas de mejoramiento de mobiliario urbano en los 5 barrios con estudiantes de la universidad, de otras universidades de las otras ciudades, e incluso participación de profesores y estudiantes de fuera del país. Así que armaron una agenda de cambio o de iniciativas de cambio urbano muy específicas ancladas a los barrios. Y vemos que ahora están continuando ellos, per se, un proceso de intercambio adicional con Perú, con un par de universidades acá en Lima, que han hecho un proceso parecido, y ya hubo un grupo de estudiantes de la universidad que vino acá a Lima a hacer este recorrido de experiencias similares para completar y mejorar los proyectos que plantearon allá. Ese es un caso, el caso más desarrollado que tenemos. El otro es el del otro extremo, casi siempre es Lago Agrio, que es la ciudad más pequeñita en términos relativos, la más complicada, porque está en una zona per se muy compleja, y además no tiene una presencia académica fuerte. Tiene 2 institutos superiores, que no son universidades, son institutos muy pequeñitos, pero que están trabajando de manera articulada en temas de interculturalidad el uno, y el otro en temas de cambio productivo. Allí es un poco al revés, es el municipio el que está creando oportunidades para, en una campaña o en una política de fomento al emprendimiento, ¿sí? Se han anclado estos institutos para darles la misión de crear o de fortalecer estos espacios de iniciativas
ciudadanas que apuntalen este objetivo de emprendimiento innovador. Están desarrollando, por ejemplo, un festival internacional, que se llama internacional, funciona en parte nada más, pues, un primer intento, del paiche. Supongo que conocen acá en Perú el paiche, el pescado gigantesco. Pues allá lo agarraron como una especie de símbolo regional en torno al que están generando varias iniciativas de emprendimiento productivo, artesanal e incluso artístico. Y eso lo están haciendo, el municipio lo impulsa y apoyan los institutos. Ese es otro tema. ¿Cómo articular como una regla de las universidades? No hay una regla, creo yo. Quizá la lógica acá fue al revés. Regularmente la universidad ha sido visto como un actor social y se le integra a procesos macro. Y se espera que puedan aportar hacia políticas públicas, hacia marcos de gobernanza. Acá empezamos al revés, es identificar problemas muy específicos y a partir de ello preguntarle a la universidad y al municipio cómo pueden aportar una solución creativa a ese problema. ¿Cómo evitamos que se sigan deteriorando las colinas en Puerto Viejo? La universidad se metió de lleno en eso. ¿Por qué? Porque la universidad está sentada al borde de una de esas colinas. Y cuando digo el municipio va a trabajar en una solución para este caso, me meto de cabeza. Y están allí y ahora están avanzando incluso más allá del tema de colinas, están empezando a pensar en otros temas de desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, no hay una regla, pero creo que una buena práctica es anclar a una cosa, a una iniciativa muy concreta, muy específica, y evitar un poco la ambigüedad de tratar a la universidad como si fuera un actor mucho más grande y mucho más macro que lo que quizás le interesa hacer.